se nos pide que simplifiquemos la expresión dada. Y veremos dos métodos para simplificar la expresión. Primero escribiremos la expresión usando solo exponentes positivos, y haremos esto usando la regla del exponente negativo que se muestra aquí. 1 elevado a la potencia de m negativo, que es una fracción, tiene un denominador de 1, es igual a 1 sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Entonces, si la base de a se mueve al denominador, el exponente cambia de signo. Mirando hacia atrás en la expresión dada, en este momento tiene un denominador de 1. Pero debido a que 2x al cuadrado tiene un exponente negativo, si movemos la base de 2x al cuadrado al denominador, el exponente cambiará de 3 negativos a 3 positivos. Entonces, si la expresión dada es equivalente a la expresión donde el numerador tiene una base de 4 a la cuarta elevada a la tercera potencia, el denominador tendría una base de 2x al cuadrado elevado a la potencia de no 3 negativos, sino 3 positivos. Y ahora borraremos los paréntesis aplicando la propiedad de potencia de los exponentes, que se muestra aquí. Cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Pero es importante recordar que 4x para el cuarto es realmente 4 para las primeras veces x para el cuarto, y 2x al cuadrado son realmente 2 a las primeras veces x a la segunda. Entonces ahora multiplicaremos los exponentes. Entonces tendríamos 4 elevados a la potencia de 1 por 3, que es 3, x elevado a la potencia de 4 por 3 que es 12, dividido por 2 elevado a la potencia de 1 por 3, que es 3, entonces 2 a la tercera, x elevado a la potencia de 2 por 3, que es 6. Y ahora evaluaremos 4 a la tercera y 2 a la tercera. 4 al tercero es igual a 64. Entonces tenemos 64x al 12, dividido por 2 al tercero es 8. Entonces hemos dividido entre 8x y el sexto. Y ahora simplificaremos el cociente de los coeficientes y el cociente de las x. Si es útil, podemos escribir esto como 64 dividido por 8 veces x al 12 dividido por x al sexto. Bueno, 64 dividido entre 8 es igual a 8. Y aquí estamos dividiendo, y las bases son las mismas. Entonces aplicamos la propiedad del cociente de los exponentes mostrados aquí, donde si estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Entonces x al 12 dividido por x al sexto es igual a x elevado a la potencia de 12 menos 6, que es 6. La expresión dada se simplifica a 8x a la sexta. Entonces este es un método para simplificar la expresión dada. Echemos un vistazo a un segundo método. Para el segundo método, comenzaremos limpiando los paréntesis aplicando la propiedad de potencia de los exponentes. De nuevo, esto es 4 para el primero, x para el cuarto. Esto es 2 para el primero, x para el segundo. Entonces aquí multiplicaremos los exponentes por 3. Aquí multiplicaremos los exponentes por 3 negativos. Entonces, la expresión dada es equivalente a 4 elevado a la potencia de 1 por 3, que es 3, x elevado a la potencia de 4 veces 3, que es 12, 2 veces elevado a la potencia de 1 3 veces negativo, que es negativo 3, x elevado a la potencia de 2 veces negativo 3, que es negativo 6. Entonces, esto es realmente de 4 a la tercera veces x a la doceava vez 2 a la tercera veces negativa x a la sexta negativa. Cambiemos el orden de la multiplicación, y escriba esto como 4 a la tercera por 2 a la potencia de negativo 3 veces x elevado a la potencia de 12. Veces x elevado al poder de 6 negativo. Escribamos 2 a los 3 negativos usando un exponente positivo y, por lo tanto, podemos escribir esto como 4 al tercero dividido por 2 elevado al poder de los 3 positivos. Y luego tenemos veces x al 12 veces x al sexto negativo. Estamos multiplicando y la base es la misma, y por lo tanto sumamos los exponentes. Esto se elevaría a x a la potencia de 12 más 6 negativos. Bueno, 4 a la tercera que sabemos es igual a 64. 2 a la tercera es igual a 8. Y aquí tenemos x elevado a la potencia de 12 más 6 negativos, que es 6 positivo. Y finalmente 64 dividido entre 8 es igual a 8. Entonces, por supuesto, la expresión también se simplifica a 8x al sexto. Entonces, aunque probablemente prefiera uno de estos métodos sobre el otro, es importante comprender por qué ambos métodos funcionan para simplificar la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.